Hola, ¿qué tal? Todo bienvenido al canal del Peso, la verdad. En esta semana entonces vamos a refutar a esta hereje llamada Iracema Jiménez. Así que por lo tanto te invito a que te quedes, no se lo pierdan por nada del mundo. ¿Alguna vez has escuchado afirmaciones como estas? ¿Por qué? Porque el cristianismo es trinitario. El cristianismo es trinitario. Tú eres hereje porque tú abrazas herejías que fueron rechazadas por los cristianos. Voy a mostrarles que todos los cristianos, bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos, pentecostales, todos los cristianos, hasta los católicos, hasta los adventistas, bendito sea Dios, hasta los adventistas, confesamos la doctrina trinitaria. ¿Que la iglesia siempre ha creído en el dogma de la Trinidad o que todos los cristianos son trinitarios? La Trinidad no está en la Biblia. Es un dogma extra bíblico y les gusta afirmar que es bíblico, pero no lo es. Decir que todos los cristianos son trinitarios es totalmente falso. Y la razón por la cual muchos evangélicos aún conservan ese dogma es porque los protestantes lo heredaron de la Iglesia católica. Bien, vamos a refutar rápidamente a esta hereje porque ella plantea que la creencia de la doctrina de la Trinidad es una creencia católica. No, no es así. Y por supuesto vamos rápidamente a la evidencia de respecto a esto. Tenemos la Didache, que es un documento cristiano que es del siglo primero. Dice así la Didache. La Didache es un texto cristiano primitivo del siglo primero, proporciona instrucciones específicas sobre cómo realizar el bautismo. En el capítulo 7 se describe el procedimiento de la siguiente manera. Forma del bautismo. El bautismo debe realizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es la Didache, siglo primero, antes, repito, antes de la Iglesia Católica Romana, antes de Constantino, antes, antes de todo, antes del primer concilio, antes del concilio de Nicea del año 325, antes. Y si no le gustó eso, bueno, por supuesto que hay más. Vámonos entonces a la página 82 del libro Historia y Cristianismo de Justo González, donde se establece el credo apostólico. Observen lo que dice el libro, dice en la parte superior. Dice, aunque más tarde aparecieron leyendas y tradiciones en el sentido de que este credo había sido compuesto por los apóstoles al comenzar la misión de los gentiles, el hecho es que los orígenes del credo no se remontan más allá de mediados del siglo segundo. Y observen lo que dice el credo. ¿Crees en Dios Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar los vivos y los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? El credo apostólico, estimado o estimada, es del siglo segundo, mediados del siglo segundo, dice el libro, y no es una doctrina católica romana, porque es antes de la Iglesia Católica Romana, eso es algo muy obvio, o sea, hay que simplemente querer tapar el sol con un dedo. Si no les basta, por supuesto que hay más. Vámonos al diccionario teológico de Walter Erwell. Dice así cuando nosotros buscamos a Tertuliano de Cartago, dice Tertuliano que que falleció cerca del año 220 después de Cristo, es decir, siglo tercero, comienzo del siglo tercero. Dice así un poco más adelante. Dice Tertuliano destacaba por sus dichos sucintos, siendo quizá el más famoso de ellos. La sangre de los cristianos es la simiente de la iglesia. Fue asimismo Tertuliano el que acuñó el término Trinidad, su postulado de una divinidad consistente en una sustancia y tres personas. Siglo tercero, comienzo del siglo tercero, antes de la Iglesia Católica Romana. Y para que estudien un poquito más de historia nada más, valga decir que eran tiempos donde el cristianismo vivía una persecución romana y además no tenían Biblia, no había establecido una Biblia todavía el cristianismo, por lo tanto, eh,
terminemos entonces con la burrada de que esto es idea católica romana. Pongámonos serios de una buena vez por todas. Pero toda esta información no te lo dicen porque te quieren hacer creer que es bíblico. Decir que la Trinidad es bíblica es totalmente falso, son totalmente mentiras. Sabemos que este dogma se ha formulado de manera progresiva. Bueno, aquí dos cosas antes de seguir. Esta hereje confunde el dogma con la doctrina. Son cosas distintas. Obviamente, ella está hablando del dogma como si fuese doctrina, como si milagrosamente naciese en los concilios católicos romanos. No, no es así. Ya demostramos que la doctrina existía antes de la Iglesia Católica Romana con el aspecto histórico. Y además le vamos a indicar lo que significa la palabra dogma. La palabra dogma, según la Real Academia Española, su definición es la siguiente. Dice proposición tenida por cierta y como principio innegable, conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Y en este caso, por supuesto que el cristianismo afirma que la doctrina de Trinidad es un dogma. Primero, porque está establecido antes de que los concilios existiesen, respecto a los concilios ecuménicos, y está establecido en las Sagradas Escrituras. Así que por lo tanto, cuando una persona dice que no es bíblico y no ataca lo que la doctrina de la Trinidad cree, por lo tanto estamos frente a una falacia de petición de principio. Esta tipa simplemente habla sin evidencia alguna, habla gratis, sin atacar lo que cree la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, no siempre se ha creído. Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué tiene que ver el catecismo de la Iglesia Católica, estimados? ¿Qué tiene que ver el catecismo de la Iglesia Católica? A ver, el catecismo de la Iglesia Católica vino a oficializarse recién el 15 de agosto del año 1992. ¿Qué tiene que ver el catecismo de la Iglesia Católica? Nada, hijo, nada, nada. O sea, me encanta cuando atacan lo que la doctrina no cree. Si yo voy a atacar el mormonismo, ataco lo que el mormonismo cree. Si yo ataco a los testigos sin Jehová, ataco lo que creen los testigos sin Jehová. Pero si yo voy a atacar algo que no tengo idea qué es lo que creen, o sea, simplemente hacemos ridículo nuevamente en redes sociales. Y vamos a ir al numeral 251. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendentemente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Para la formulación del dogma, esto quiere decir que tuvo un principio. ¿Y quién la formuló? La Iglesia. ¿Cuál Iglesia? La Iglesia Católica. ¿Con qué lo formuló? Con ayuda de nociones de origen filosófico, de las cuales se valió para formular el dogma. Es por ello que no siempre se ha creído porque tiene un origen, porque tiene un principio. Así que este dogma de la Trinidad está dentro de la tradición y el magisterio, pero de la Iglesia Católica. Bueno, ya demostramos que obviamente que eso no es así. Algo que decir. Bueno, ya partamos, ¿cierto?, con la confusión de que esta tipa confunde el dogma, ¿cierto?, con la doctrina de la Trinidad. Entonces vendría siendo, ¿por qué no ataca lo que enseña la doctrina? O sea, ataca donde se formuló el dogma, que es muy distinto, ¿ya? Y por supuesto se formula un dogma bajo los concilios, porque no hay ningún pecado en hacer concilios, porque ese fue el ejemplo bíblico cuando no había unanimidad en el cristianismo respecto a asuntos eclesiales. Es por eso que en el libro de los Hechos podemos ver obviamente que cuando no había unanimidad se hacen los concilios. Así que no veo cuál es el pecado de copiar, ¿cierto?, la idea de los concilios. Y una cosa más. En el caso de que les molesten las palabras técnicas,
como sustancia, esencia, Trinidad, sin simplemente tecnicismo que el mundo académico lo utiliza simplemente para resumir una doctrina en vez de hablar palabras extendidas, ¿cierto? Gigantescas, ¿cierto? O frases muy largas, lo hacen simplemente para cortar y para enseñar dicha doctrina, o sea, no hay ningún problema con eso. No creo que Iracema crea que la Biblia, como la palabra cristología, que quiere decir enseñanza o el conocimiento de Cristo o el estudio del conocimiento de Cristo, como esa palabra no existe en la Biblia, no hay, en la Biblia efectivamente no haya ninguna enseñanza de Cristo. Así que por lo tanto no veo ningún problema en la idealización de este tipo de palabras técnicas, que obviamente no están en la Biblia, pero sí reflejan lo que la doctrina enseña. Es la Iglesia Católica quien le da origen, quien lo formula, quien lo desarrolla y en su gran mayoría en concilios ecuménicos. La Iglesia Católica quien determinó que el dogma de la Trinidad es un fundamento de fe y de salvación. Entonces, nos llaman herejes porque no nos apegamos al legado de la historia y de la tradición de la Iglesia Católica. ¿O qué institución religiosa afirmará ser la única portadora de la verdad y de la fe? ¿Cuál de ellas? ¿Tengo yo como creyente la obligación de adherirme a estas instituciones religiosas para ser un legítimo cristiano? No, a la institución religiosa no, pero sí al dogma. Ahora, si el cristianismo no tiene dogmas, entonces tomémoslo de la mano con los mormones, con los testigos sin Jehová y también con los judíos mesiánicos y cantemos aleluya. No, ¿cierto? Claro, porque la iglesia cristiana tiene dogmas. Y si esos pilares se destruyen, no hay fundamento alguno. ¿Por qué? Porque dentro de la doctrina de la Trinidad está la doctrina de la economía de Dios, que es vital para poder entender la salvación, que es que el Padre, teniendo amor por los suyos, amor por su creación, envía a su Hijo. Su Hijo en esta tierra cumple la voluntad del Padre. Jesucristo ora al Padre. Y una vez que Jesucristo muere, resucita, deja al Espíritu Santo como el otro consolador, según Juan 14, y por lo tanto su obra y la continuidad de Dios sigue en este mundo a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Si yo niego la doctrina de la Trinidad, estoy simplemente negando el plan de salvación que ha tenido Dios, por supuesto. Y además, negando toda la evidencia bíblica que muestra la doctrina de la Trinidad, la cual la vamos a mostrar en unos minutos más. Para ser parte de la Iglesia de Jesús, que se valieron de la filosofía para crear dogmas. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 7:22. Escucha la advertencia del apóstol Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo. Según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Me gustó esa idea. Podríamos tal vez preguntarle a la señorita Iracema por qué ella acepta que Mateo lo escribió Mateo, si Jesucristo nunca dijo que Mateo lo escribió Mateo. Eso es la tradición de la iglesia primitiva, dijo eso. No el Señor Jesucristo. ¿O por qué aceptar que el libro de Esther sea inspirado si Jesucristo no solamente jamás hace mención ni una sola vez del libro de Esther, sino que todo el Nuevo Testamento jamás hace mención de un solo verso bíblico del libro de Esther? Así que por lo tanto, esta tipa no tiene idea de lo que dice. Así de sencillo. Para nosotros, los que venimos de la tradición y del magisterio de los hombres, es muy fácil darnos cuenta cuando nos quieren llevar de vuelto a besarle la mano al magisterio. No se dejen engañar y recuerden siempre estar fundamentados en la Escritura. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo.
Nadie, ni los concilios, ni el Papa, ni los reformados, ni las denominaciones evangélicas, ni ninguna persona puede poner otro fundamento que el que está puesto para nuestra salvación, el cual es Jesús. Bien, me encantó obviamente el ataque que hizo a la doctrina de la Trinidad. No, obviamente nunca atacó la doctrina de la Trinidad, simplemente atacó a la Iglesia Católica, el que un dogma, etcétera. No habló nada porque la doctrina de la Trinidad falla o erra. Así que rápidamente vamos a enseñarle cómo es la doctrina de la Trinidad y si puede demostrar lo contrario a lo que yo voy a decir a continuación. La Trinidad enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos. Y el único motivo por lo cual no son tres dioses, porque efectivamente, los tres son distintos, pero hay algo en común que ellos tienen. Además de tener una naturaleza divina, que eso no es el fundamento de la doctrina de la Trinidad, que exista un solo Dios, es que la doctrina de la Trinidad enseña que la esencia divina, la esencia, es la misma que del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese es el único motivo por el cual no son tres dioses. Y podemos verlo en toda la Escritura, esto a través de Mateo 28:19. El pasaje bíblico dice de esta manera: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya hablamos en un TikTok aparte, refutando al indocto de Johanan Sarmiento, que este texto está tal cual. O sea, está así escrito desde los manuscritos más importantes y más antiguos que se tienen de Mateo escrito en griego. No está tergiversado el texto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra en el nombre o nombre es la palabra griega onoma, que quiere decir autoridad, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no le basta, también tenemos otros pasajes bíblicos, como por ejemplo Hechos 7:55. Esteban está a punto de morir y observe la visión que tiene. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ahí está la tercera persona de la Trinidad, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, ahí está el Padre, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Y por si esto no fuese poco o no convenciere respecto a que hay tres personas distintas, están en Juan capítulo 14. Vamos a Juan capítulo 14, verso 26, dice lo siguiente: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ese es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Por lo tanto, hay tres personas definitivamente en esta evidencia bíblica que he mostrado. Y no hay ningún dogma, no, yo no lo saqué de un libro particular de la Iglesia Católica, lo saqué de la Biblia. Pero, por supuesto, leyendo estos textos bíblicos, yo a lo más he demostrado que hay tres entidades o tres personas bajo el concepto trinitario, pero todavía no he explicado la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo se explica la doctrina de la Trinidad? Demostrando con la Biblia que las tres personas tienen la misma esencia, y definimos esencia como el conjunto de características permanentes e invariables del ser, que quiere decir los atributos divinos. No cualquier atributos, los atributos incomunicables, esos que son propios de Dios. Entonces vamos a probar esto con la Biblia para educación de Iracema, a ver si deja de ser hereje alguna buena vez en su vida. Vamos a leer entonces y vamos a tomarnos del ejemplo del libro de Paul Enns, Compendio Portavoz de Teología, de la página 250, donde hay un pequeño recuadro y vamos solamente a rescatar el recuadro de la omnisciencia. Vamos a leer el Salmo 139, verso 1 al 6. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Esto comprueba entonces que el Padre es omnisciente. Ahora vamos a comprobar que el Hijo es omnisciente. Y para eso vamos al Juan capítulo 4, versos 17 y 18. Juan 4, versos 17 y 18 dice: Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto lo dice el Señor Jesucristo después de hablar con una mujer samaritana, la cual era la primera vez que la veía, no la conocía desde antes,
y prácticamente cuando se encuentra con ella le sabe toda la vida. Significa que el Hijo tiene el atributo divino de la omnisciencia. Falta la omnisciencia del Espíritu Santo, entonces. Esa está en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 12. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 12 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, tenemos también que el Espíritu Santo es omnisciente también. Ahora, ¿vieron a Iracema atacar el corazón de la doctrina de la Trinidad? Yo tampoco, entonces. Muy bien, nos vemos. Cuidado con esto, con esta indocta, obviamente, y con todos los otros herejes que andan en redes sociales. Así que nos vemos, que el Señor los bendiga mucho.